Judith Butler. Bueno, antes de ir con Judith Butler, algo de lo que no había tocado es de Lacan y la sexualidad, o el género. A ver, la teoría de Lacan es antiesencialista, es antibiologicista, es antinaturalista, ¿no? Y en este campo de la sexualidad y el género no es la excepción, ¿no? En la teoría lacaniana no hay entidades entendidas como entidades esenciales, sino hay identificaciones en relación con determinados objetos sociales, ¿no? Con determinados modelos sociales. Hay una idea de ser hombre, de ser mujer, ya, ¿no? Allí en la sociedad, y con eso me identifico, ¿no? Y con eso me identifico. Entonces la identidad en psicoanálisis es imaginaria. Igual, lo mismo con las identidades sexuales, ¿no? Son del campo imaginario, ¿no? Es decir, no hay una esencia de hombre, no hay una esencia de mujer. Y la biología y la genitalidad no determina el género ni el sexo siquiera. El psicoanálisis va a venir a decir que no se nace ni hombre ni mujer. Entonces, ya antes se pensaba que el género era una construcción social, ¿no? Pero de alguna forma se seguía aceptando este binario simbólico, ¿no? Y, por ejemplo, se suele escuchar en el habla cotidiana, se suele decir cosas como que eh, las mujeres a veces decía a veces, ¿no? Mi esencia de mujer, dicen, ¿no? O me siento bien mujer. Eh, o también de repente en las luchas, ¿no? En temas de género, se lucha a veces por lo femenino, ¿no? Por mi identidad como mujer. O de repente un hombre homosexual o un trans dice, yo nací mujer atrapada en un cuerpo de hombre, ¿no? Nací en el cuerpo equivocado, dice, ¿no? Y bueno, el psicoanálisis lacaniano ante esto viene a decir que, bueno, esos enunciados, al parecer progresistas, no lo son tanto, ¿no? Viene a decir en realidad algo más radical, ¿no? Que nadie nace ni siquiera ni siendo hombre ni siendo mujer, ¿no? Porque incluso el sexo se construye cuando se nace, ¿no? Eh, porque eh, cuando se nace, lo que nace es lo que se llama el organismo. Eso es lo que es un organismo, ¿no? Y no se es un humano. Uno se hace humano, ¿no? En un proceso, digamos, de desaprendizaje de lo animal, de lo instintual, ¿no? Con Freud tenemos esta idea eh, del, de esta sexualidad polimorfa, ¿no? Entonces, no hay niño, no hay niña, ¿no? Y ya antes de que nazca este niño, esta niña, ya está ahí el lenguaje, ¿no? Ya está ahí el discurso, ya está ahí la cultura, ya está ahí la estructura binaria eh, que viene a estructurar justamente la subjetividad bajo esta matriz binaria, ¿no? Entonces, entonces, no se es, ¿no? El sexo y el género no tiene que ver con el orden de lo ontológico, ¿no? Y, y si no se es, entonces se está haciendo, se está siempre en la performatividad, va a decir Butler, ¿no? Eh, y en realidad tenemos muy arraigado esto de asumir un esencial, ¿no? En torno del sexo, ¿no? Asociado a la genitalidad, ¿no? Es un imaginario, ¿no? Un imaginario del ser, ¿no? Eh, bueno, el yo siempre busca clasificaciones, busca identidades, ¿no? Y a ello lo asociamos sentidos, otros significantes, ¿no? Que tienen que ver con el género, ¿no?
esta idea de la mujer, por ejemplo, delicada, ¿no? O el homosexual amanerado, ¿no? Se piensa como si fuera lo esencial o lo natural, ¿no? Y bueno, Lacan, justamente para salirse de esto biológico, crea esta noción de sexuación. Sexuación es la categoría que imprime, que está en una categoría propiamente de Lacan, ¿no? Y la sexuación tiene que ver con la falta. Decía el tema de la sexuación, que es una categoría propiamente lacaniana para no hablar de lo biológico, ¿no? La sexuación tiene que ver con la falta y no con la biología, no con los genitales, ¿no? Bueno, ya no hablamos de hombre o de mujer con esta fórmula de Lacan, sino de posiciones, ¿no? Posición de hombre o posición de mujer, ¿no? ¿Se está en la posición de hombre o se está en la posición de mujer? Ahora, siempre el tema de la posición se da en torno de algo, ¿no? En este caso se habla de una posición en torno del otro simbólico. ¿Cómo te posicionas frente al otro simbólico, ¿no? ¿Cuál sería de repente una posición de hombre o de mujer, ¿no? La posición de hombre sería la que cree, la que asume, que encarna el falo, ¿no? Que, que, que tiene el poder, digamos, ¿no? Eh, falo puede pensarse como equivalente a veces como poder, ¿no? Se puede entender de ese modo, ¿no? Entonces se asume que se tiene el falo, la posición de hombre es esta, ¿no? Que se cree que se tiene, digamos, el poder, ¿no? Que se asume como completo, ¿no? Que no tiene falta. La posición de hombre es esta idea que se tiene certeza de todo, ¿no? Que, digamos, esta forma de estar rígido, completo, ¿no? Siempre está completo. Eh, y la completud tiene que ver con el sentido imaginario, ¿no? Con lo esencial, ¿no? Estoy completo en relación con un modelo externo, con un modelo, en este caso, de masculinidad, ¿no? Eh, y así no me permito en ningún sentido poner en cuestión mi masculinidad, digamos, de, no sé, de macho dominante, proveedor y demás, ¿no? Entonces, la posición de hombre es la posición de sentirse completo, ¿no? Y hablar desde la completud. Y bueno, la posición de mujer es la de no todo o no toda, ¿no? La de no entender todo, la de tengo dudas, la de preguntarse, la de cuestionarse, la de histerizar, la de, digamos, dejar soltar, ¿no? La posición, digamos, esta posición no toda, digamos, de dejarse atrapar por la experiencia, ¿no? Dejarse tocar por la experiencia, ¿no? No racionalizarlo todo, sino dejar algo, ¿no? Algo de repente a la imaginación, ¿no? Al azar, al placer del momento, ¿no? Por ejemplo, ver una pintura, ¿no? O una, de repente, se me ocurre una película como las de Buñuel, por ejemplo, ¿no? No pretender entender todo, ¿no? Justamente Buñuel dijo en sus películas eso, ¿no? Que no son para entenderlo toda, ¿no? Toda la película, todo el contenido de la misma, porque su cine tiene mucho de esa posición no toda, de esa posición mujer, digamos, ¿no? Dicho de otro modo, él está siendo mujer aquí, ¿no? O también las películas de repente también de David Lynch, ¿no? Que también tiene mucho de eso, que no hay que pretender explicárselo todo, ¿no? Por ahí va, ¿no? En cambio hay otras películas que sí te explican todo, ¿no? Como que esos están del lado de la posición hombre, ¿no? Pero eso es, ¿no? Es esa idea de que la mujer hace cosas hoy, ¿no? Que ahora que antes no hacía, ¿no? Que hacía el hombre tradicionalmente, y por ejemplo asume puestos de autoridad y demás, se suele celebrar desde el campo femenino, ¿no? El campo femenino entendido o estructurado en el campo del binario, ¿no? Pero muchas veces, no siempre, en realidad esta mujer es un hombre,
está en posición de hombre, ¿no? Y tenemos el caso típico de Margaret Thatcher, por ejemplo, ¿no? Ella es un hombre, en realidad, ¿no? Eh, bueno, entonces, se trata, en la posición mujer, de no pretender entenderlo todo, ¿no? Dejarse atrapar, ¿no? Eh, por ejemplo, en el sexo, ¿no? El erotismo tántrico, por ejemplo, ¿no? Que no entiende el sexo es únicamente por lo genital, ¿no? Que lo genital lo es todo, ¿no? Ya, eso, por ejemplo, no se permite desde una posición de hombre, ¿no? Y así vamos como que descubriendo experiencias en las que uno se permite ser mujer, ¿no? Sí, cuando uno no entiende las cosas así de manera completa, ¿no? Eh, las mujeres también en ese sentido pueden encarnar mejor el papel de luchadoras sociales, por ejemplo, ¿no? De revolucionarias, ¿no? Porque están en una posición no toda y no van a pretender imponerse sobre el movimiento, ¿no? Cerrarlo, por ejemplo, ¿no? Es decir, eh, lo que toca eh, es que los hombres, digamos, inscritos en el binomio, adopten esa posición de mujer, ¿no? Para poder, depende, crear un movimiento progresista, si se quiere, ¿no? Bueno, igual, ¿no? En una pareja eh, hombre-mujer, ¿no? Tradicional, puede que los dos estén en la posición de hombre, ¿no? Entonces ahí hablaríamos de una relación homosexual. O una pareja hombre-hombre y uno de ellos está del lado mujer, allí estaríamos hablando de una relación heterosexual. Y bueno, en las luchas, en temas de género, en realidad no deberían, siguiendo este planteamiento, basarse en una lucha por algo, ¿no? Por lo general, allí hay también un esencialismo en torno a la identidad, ¿no? Si no debería plantearse, ¿no? El derecho a hacerse, a construirse libremente, ¿no? Y bueno, de eso va Judy Butler, ¿no? Ella critica el movimiento feminista justamente por ello, por este rezago esencialista, ¿no? Bien, Judy Butler es filósofa, ha realizado importantes aportes al movimiento feminista, ella tiene 67 años ya, y es del 1956 y es de Estados Unidos, ¿no? Nació en Estados Unidos. Eh, Ahora, ¿qué toma de Lacan, ¿no? El sujeto de lo simbólico es constituido a partir de la instalación de estas provisiones fundamentales, ¿no? Que vienen con la ley simbólica, que vienen con la metáfora paterna, con el nombre del padre, ¿no? Butler le da contenido social a eso, ¿no? A esos límites, a esas exclusiones, y, y toma de Foucault, eh, este, de su teoría, ¿no? Em, Justamente lo que hace ella es articular la teoría Foucault con la de Lacan. Bueno, también toma otros autores como Derrida, ¿no? Pero ella, por ejemplo, ve este tema más concreto de cómo se articula, por ejemplo, el poder en estas prohibiciones que van a fundar, van a ser constitutivas de un orden social, ¿no? No se trata de la operación del poder en un momento histórico determinado, ¿no? Ahora, una imposición de la ley es productiva también, ¿no? Los sujetos se constituyen, se reproducen en relación con la imposición de esas prohibiciones simbólicas de modo performativo, va a decir, ¿no? Eh, las prohibiciones son entonces formaciones de poder históricas que no solo impiden ciertos deseos, sino que producen los sujetos legítimos, los sujetos inteligibles, los sujetos coherentes con la norma, o con lo que ella llama la matriz simbólica, ¿no? Hegemónica, digamos, ¿no? Que es excluyente, ¿no? De ciertos deseos, de ciertos sujetos, ¿no? Pero además, de ser excluyente y prohibitiva, y es justamente lo que funda un campo social, también produce sujetos que no son necesariamente los que son coherentes con ese orden,
o con esa matriz simbólica instituida, ¿no? La ley paterna es productiva, ¿no? Constituye al sujeto del otro, constituye este sujeto sujetado al orden simbólico, este sujeto del significante, ¿no? Y el otro simbólico es este sistema de clasificaciones que hace posible la significación. Para Butler está el tema del poder allí, ¿no? Hay formaciones de poder históricas concretas, contingentes, que definen, digamos, las coordenadas subjetivas, ¿no? Qué tipo de sujetos van a constituirse, ¿no? Son los sujetos inteligibles, legítimos, coherentes con esa matriz, ¿no? Entonces se prohíben ciertos deseos, ciertos seres, ¿no? Ella también habla de la forclusión, que es una categoría lacaniana para dar cuenta de el sujeto que no ha sido atravesado por la castración, digamos, en otro sentido, ¿no? Ella viene a decir de que la forclusión efectivamente es cuando no opera la ley simbólica paterna, pero posibilita la producción performativa de cuerpos considerados, ¿no?, por la matriz ininteligibles, ¿no?, abyectos, ¿no? Bueno, su texto, estamos viendo, es el género en disputa, el feminismo y la subversión de la identidad, ¿no? Bueno, esta es una obra importante en este contexto, ¿no? En este contexto de la tercera ola del feminismo, ¿no? Recordemos que la primera ola de feminismo se da a fines del siglo XIX, inicios del XX, con los sufragistas, con esta demanda de derecho al voto. La segunda ola se da entre los años 60 y 80 del siglo XX, y ahí cobra fuerza el movimiento feminista, se demandan temas de derechos civiles, ¿no?, reproductivos, en relación también con temas de violencia. Ahí se acuña la consigna, lo personal es político, este enunciado de la mujer no nace, no se hace, de Simone de Beauvoir, que inviste el movimiento también, ¿no? Y bueno, en la década del 90 se da esta tercera ola, ¿no? Incluso se habla de una cuarta en este siglo, ¿no?, producto de los cambios constantes, de las nuevas demandas, de los nuevos seres, digamos, de las nuevas temáticas, ¿no? Bueno, la crítica de Butler empieza por la categoría de mujeres, ¿no? Y así confronta a los feminismos esencialistas, digamos, ¿no?, que cimentan su actitud, su lucha política en relación o basándose en una identidad esencial, ¿no? En una identidad esencial de mujer, ¿no? Y en realidad la diversidad de sexos y géneros, dice ella, ¿no?, hace que la categoría de mujeres esté como agotada, ¿no?, como que ya cumplió su papel, bueno, y ante ello, ante la amplitud, ¿no?, la diversidad de sexos y géneros y temáticas y demás, Butler va a proponer una nueva categoría, ¿no?, la categoría de lo queer, justamente con la pretensión de incluir, de agolpar, de acolchar todas esas variantes que hay y que hay por venir también, ¿no? Y también que tenga ese rol, esa función política, ¿no?, de generar alianzas, más allá del movimiento LGBTQ, ¿no?, sino también con sectores antihomofóbicos, sectores antirracistas, ¿no?, y demás minorías, ¿no?, hasta los cisgéneros, ¿no? Los cisgéneros son los que se identifican con el género que les asignaron cuando nacieron, ¿no? Si te identificas con el género con el que naciste, con el que te asignaron cuando naciste, bueno, es que eres un cisgénero, ¿no? O también se busca incluir a ellos, ¿no? Lo queer significa lo que es raro, lo retorcido, lo extraño, ¿no? Es una categoría que se usaba para discriminar, para tipificar,
para estigmatizar en un momento primero, ¿no? Precisamente esta diversidad. Bueno, Butler le quita este sentido, ¿no? Y le da el sentido precisamente político contrario, ¿no? Entonces, Butler cuestiona si realmente la lucha que se va a hacer desde el feminismo va a tener que seguir centrada en la categoría de mujeres, ¿no? Pues se entiende que si se sigue usando esta categoría, se sigue en el esencialismo, la identidad, o lo que ella llama la metafísica de la sustancia, ¿no? Y bueno, no se sale de las reglas de juego, ¿no? Con ello, ¿no? Se sigue haciendo el juego a esta forma de estructurar el discurso, digamos, esta estructura binaria, ¿no? Y se trata de salir de esta circuito, de esta dialéctica del amo y el esclavo. Y bueno, la salida tampoco pasa por volcar, por producir el marco inverso, que lograría resultar igual de opresivo, excluyente, pero para la otra parte de la población. Y bueno, no se trata de ello, señala, ¿no? Esta categoría de mujeres, efectivamente, sirvió para agolpar una serie de demandas, ¿no? Construir un movimiento, pero ahora las sexualidades divergentes son más, y siguen siendo más, ¿no? Y hay una emergencia de microfeminismos, y que eso ya resulta insuficiente y limitado, esa categoría de mujeres, señala, ¿no? No es una categoría ya representativa, y es hasta elitista, ¿no? Porque representa a ciertas mujeres, ¿no? Blancas, occidentales, europeas, de clase media, de cierto nivel educativo, ¿no? Universitario, ¿no? Bueno, y también con el fenómeno del travestismo y la transexualidad, que había cobrado cierta fuerza, se siente el sesgo, ¿no? Ya de la categoría, ¿no? Entonces propone la categoría de lo queer, para agrupar a todos, ¿no? Bueno, se insiste en el texto que hay que hablar de otra manera, ¿no? Se trata de dejar de pensar desde el naturalismo, ¿no? Y en ese sentido, Butler da un paso más en relación con la segunda ola y con la teoría de Simone de Beauvoir, ¿no? No solo el género es construido, también el sexo es construido, ¿no? No hay lo biológico, no hay lo natural, ¿no? Esto de que hay un sexo natural que le correspondería a algún género natural, ¿no? Y algún deseo, ¿no? En relación con ello, ¿no? Un deseo de repente heterosexual cuando esa persona crezca. Eso es parte de esta, digamos, identidad imaginaria, ¿no? Ese es el sentido común que encadena todos esos significantes que asocian esas categorías, ¿no? Un poco tomando a los postestructuralistas, ¿no? Como Derrida dice, no hay nada fuera del texto, ¿no? Lo que dice, ¿no? No hay nada fuera del lenguaje, ¿no? La cultura es anterior al sujeto. O sea, ya antes de nacer y de ser supuestamente naturales, ya tenemos una condición asignada, ¿no? Y además que señala que no hay un consenso, un universal que diga qué es ser hombre o qué es ser mujer, ¿no? Incluso en el seno de la matriz, ¿no? Porque se trata, digamos, de categorías construidas socialmente, ¿no? Ni el género ni el sexo es natural, ¿no? No existe, digamos, lo natural, digamos, en el ser humano, ¿no? Y la otra idea central que va a desarrollar es la idea de la performatividad, que tiene que ver con el género y el sexo y la construcción social que implica, ¿no? Es el acto performativo, el mecanismo que hace eh, que construye la identidad, ¿no? El acto performativo es la actuación reiterada de un conjunto de actos. Después ya por ilusión, ¿no? Por imaginario creemos esto del mundo interior, ¿no? De que hacemos lo que hacemos, de que somos lo que somos porque está en nuestra esencia, decimos, ¿no? Bueno, ese
eso es esencialista, ¿no? No hay nada a priori, todo se construye performativamente, dicen, ¿no? Nos forjamos un hábitus y eso lo desarrollamos, ¿no? Lo repetimos. Entonces, no hay esencia, no hay un interior, ¿no? Nos vamos haciendo al actuar a través de estos actos performativos, ¿no? Ahora, si nuestra verdad no está, digamos, en nuestro interior, ¿dónde está, no? Bueno, en la teoría lacaniana se va a decir que está afuera siempre, ¿no? Está en el orden simbólico, está en la sociedad, que es anterior a todo sujeto, ¿no? Por eso se va haciendo por medio de estos actos performativos, ¿no? En nuestros modos de repente de actuar, de relacionarnos, de hablar, de movernos, de vestirnos, ¿no? Así uno se va haciendo, ¿no? Y después, cuando ya tenemos todo esto como hábitos, creemos que es propio de nuestra esencia, ¿no? Incluso los cisgénero, ¿no? Los que se asumen en relación con el nombre que le dieron cuando nacieron, también se performan así como heterosexuales, ¿no? Bueno, Butler dice que no hay esencia, que no hay un modelo original de ser esencialmente hombre o mujer, ¿no? Que todo es cultural. Lo que sí hay es esta matriz cultural heteronormativa que está culturalmente instituida, ¿no? Instalada, que implica obviamente el binarismo, ¿no? Y la imposición para formarnos, eh, bueno, como hombre o como mujer, ¿no? Y esto se expresa en el lenguaje, ¿no? O sea, cuando la figura paterna le habla al niño y le dice, los niños no lloran, ¿no? Compórtate como un hombre y no como una niña, ¿no? O las niñas no se comportan de ese modo, ¿no? Eh, ahí se está constituyendo al sujeto bajo esa matriz heteronormativa, ¿no? No sé si han visto esta película de El Cisne Negro, que es una película en realidad muy psicoanalítica, también para hablar del tema de la división subjetiva. Bueno, la protagonista, no recuerdo el nombre, pero interpretada por Natalie Portman, trabaja en esta compañía de ballet, ¿no? Y tiene que encarnar al cisne negro, pero ella es precisamente, eh, digamos, lo contrario, ¿no? Un cisne blanco es, ¿no? Eh, ella es dependiente, ella es sumisa, es como que dócil, es manejable, ¿no? Pero ella ha sido justamente performada así, ¿no? Por ese poder del otro, ¿no? En este caso de su madre, o del entorno, ¿no? Y bueno, va a padecer mucho, muchos conflictos subjetivos van a emerger para que pueda atravesar, digamos, esta identidad performada, ¿no? Entonces, y que se sigue performando, ¿no? Entonces, en la performatividad se juegan el tema de los ideales, de las expectativas, ¿no? De los deseos, ¿no? Eh, está este mito esencialista de la originalidad, ¿no? Que hace que idealicemos los modelos supuestamente naturales, ¿no? Que son hegemónicos en realidad, ¿no? Esta matriz simbólica promueve, legitima estas formas hegemónicas y sanciona y excluye a las otras, ¿no? Este, y bueno, las considera, las tipifica como a estas otras como anómalas, como desviadas, como lo ininteligible, ¿no? Entonces, esta matriz simbólica opera desde lo inconsciente, ¿no? Eh, así como los actos performativos que construye el sexo y el género. Pero también hay una parte consciente, ¿no? Eh, ahora, es ficticia, digamos, ¿no? No hay fundamento de la realidad en esta matriz, no hay ningún sustrato detrás del azar. El hacer lo es todo, ¿no? Un poco como la ideología en Zizek, ¿no? Es el hacer, en el hacer está la ideología, digamos, ¿no? Se actúa la identidad a través de la acción repetida, ¿no? Se trata de una imitación eh, a un original ficticio, ¿no? Que no existe, ¿no?
no existe en realidad, ¿no? Es una imitación de algo que se cree que es un original. Y bueno, esta performatividad está movida por la expectativa de alcanzar esa esencia que imita este modelo que no existe, que es ficticio, ¿no? Pero que él asume que es esencial. Entonces, esta matriz es así, es ficticia, falla, ¿no? Eh, Solamente porque es así, ¿no? Eh, Fracasa en su función de formar, según su modelo, digamos, heteronormativo, ¿no? Y posibilita, justamente por este fracaso, la diferencia o las diferencias, ¿no? Eso ininteligible que puede desarrollarse, potenciarse, performarse, ¿no? Eh, ¿No? La completud es imposible, ¿no? No se va a llegar, no se va a poder llegar a ser completo, ¿no? La identidad plena es el orden del imaginario, ¿no? Es decir, somos siempre seres en construcción, ¿no? Y bueno, Butler señala que han habido avances en cuanto a derechos, en relación con identidad de género, pero son insuficientes, ¿no? Bueno, Butler señala esto, ¿no? Que han habido efectivamente avances, ya reconoce los avances que se han generado, eh, pero son insuficientes, dice ella, ¿no? Eh, Son insuficientes, ya se reconoce efectivamente desde el Estado, ¿no? Eh, ya no pasa, digamos, por la psiquiatría o por la medicina, ¿no? Y eso es bastante, pero, pero no es suficiente, ¿no? No es suficiente. Eh, Aún este reconocimiento se sigue dando, digamos, desde la matriz binaria, ¿no? Y bueno, justamente ella apunta, bueno, las personas que se perciben, autoperciben de ese modo, se perciben, autoperciben de ese modo en relación con sus trayectorias sociales, ¿no? Algo los hace eh, eh, pensar de ese modo, ¿no? Eh, lo malo en Lacan, digámoslo así, sería creer, ¿no? Que yo me creo un perro porque nací en el cuerpo equivocado, ¿no? Mi esencia es de perro, ¿no? Eh, lo correcto sería pensar de que efectivamente, socialmente me pienso así, me percibo como un perro, quiero ser tal cosa, porque de alguna forma mis circunstancias sociales han hecho que yo crea eso, considera eso, ¿no? Siempre el hecho de pensar en contra de las esencias de la identidad, ¿no? Y ninguna identidad es esencial, digamos, porque no hay un modelo original, sino todos son matrices simbólicas, ¿no? Instituidas por medio del poder. Bien, vamos con Juan Carlos Uyús. Juan Carlos Uyús es doctor en literatura, es crítico literario, crítico de cine, y tiene formación en psicoanálisis lacaniano, ¿no? Y producción, en ese sentido, ¿no? Dicta en San Marcos, dicta en letras, también en sociales, ¿no? En el posgrado de San Marcos, ¿no? No tiene libros como Nuevos Súbditos, Cinismo y Perversión en la Sociedad Contemporánea, que de esto vamos a hacer un poco ahora, Contra el sueño de los justos, la literatura peruana ante la violencia política, La venganza del indio, La pantalla detrás del mundo, donde analiza muchas películas, ¿no? Del psicoanálisis lacaniano. También este libro último es sobre héroes y víctimas, ensayos para superar la memoria del conflicto armado. Bien, en la modernidad existía el nombre del padre, de una forma, ¿no? Este nombre del padre existía de una forma en la modernidad. Este nombre del padre, digamos, se estructuraba como el nombre de la razón, ¿no? De la razón, de la ciencia, en la modernidad, ¿sí? Este sentido religioso, el nombre del Padre, en nombre del Padre hago esto, ¿no? En nombre del Padre hago esto, en nombre del Padre hago esto otro, ¿no? En nombre de la razón me autorizo para hacer, para actuar.
eh, en la modernidad hay un proceso de individuación, ¿no? Se trata de un individualismo que se forja, pero dentro de proyectos colectivos, en ciertas coordenadas de inteligibilidad, ¿no? En sus horizontes, digamos. Por ejemplo, el mito del progreso y la nación burguesa, ¿no? Eh, la lucha por la sociedad socialista, ¿no? Entonces, la razón se sostenía en la creencia en el otro, ¿no? En la creencia en la comunidad, en la civilización universal, ¿no? La revolución contra la monarquía absoluta se da en nombre de la razón, confiando en la utopía social, ¿no? En un deber ser, en una fantasía colectiva, ¿no? Es decir, eh, eh, se autoriza el nombre del Padre para hacer existir un nuevo otro, y así poder nombrar y hacer existir lo que no existe, digamos, ¿no? Es lo que llama también Ovidius el Padre del nombre, ¿no? Invirtiendo los términos del nombre del Padre, en el que me autorizo a mí mismo para hacer algo que no existe. Bueno, el orden simbólico es el orden de las leyes, del deber ser social, ¿no? De los ideales sociales, ¿no? Y esto es lo que posibilita la construcción del sujeto del orden simbólico, que se inscribe en las coordenadas sociales, ¿no? En los ideales sociales de ese orden, ¿no? Esto es el ideal del yo, un sujeto que tiene un sentido de comunidad, digamos, ¿no? En torno de ello estructura su deseo y su goce. Eh, el orden sociosimbólico constituye sujetos eh, digamos, que han perdido el goce, el goce, el goce primario, ¿no? Y buscan eso perdido en objetos del espacio social, en este espacio social más amplio. Y el ideal del yo es un punto de identificación colectiva que permite al sujeto aceptar la falta y sostener un deseo a través del orden social, ¿no? O sea, entonces, el deseo, el deseo es una articulación dialéctica, eh, es una articulación dialéctica en la cual el sujeto renuncia a su goce inmediato, ¿no? Para tratar de encontrarlo, de reencontrarlo a través del orden simbólico. Entonces la época moderna promovía cierto punto de, promovía esta dialéctica, ¿no? Entre la singularidad individual, ¿no? Mi deseo, es decir, y la voluntad de la colectividad, ¿no? Implica la afirmación de mi singularidad con el espacio social. Eso posibilitaba, ¿no? Pero en el siglo XX acontece lo que se denomina el declive del hombre al padre, que es, digamos, que la condición de la muerte del otro simbólico, ¿no? Y Boyus dice acá esto, ¿no? Que hay una declaración de muertes, ¿no? De varias muertes. Está Nietzsche, que declara la muerte de Dios, está Foucault, que declara la muerte del hombre, está Deleuze y Baudrillard, que declaran la muerte de lo social, está Alan Miller y Eric Laurent, que declaran la muerte del otro, ¿no? Entonces, con ello el sujeto... este es un texto de los primeros of use, ¿no? Esto por ahí lo reformula un poco después, ¿no? Porque el otro simbólico, el otro social, tampoco pueden morir, ¿no? Este, siempre lo imaginario, lo simbólico y lo real están articulados, ¿no? Forman parte de una misma cadena, de un mismo nudo, digamos, ¿no? Y de una u otra forma, lo simbólico pervive aún en un orden que se precia, que pretende eh, mantenerse, digamos, en lo imaginario, digamos, así, ¿no? Y bueno, el sujeto se ve amedrentado por la sangre vertida en el siglo XX, ¿no?
que se dio en nombre de una nueva sociedad. Está amedrentado, está temeroso, ¿no? Se cuestiona el nombre del padre. No se siente autorizado a proponer una nueva utopía, y menos aún se ve luchando, no se ve luchando para hacer en realidad otra utopía, ¿no? Y eso justamente también es una de las causas que generan todo este declive del nombre del padre, ¿no? Juan Carlos Uyus, en su otra obra, La pantalla detrás del mundo, ahora da cuenta de cómo se expresa el declive del padre, por ejemplo, en el cine, ¿no? En las películas. Por ejemplo, en las películas de catástrofes, ¿no? Tipo La Guerra de los Mundos, 2012, Presagio, Armagedón, Impacto Profundo, eh, en todas hay un padre que es irresponsable, que está ausente, ¿no? Eh, Creo que si bien al final se redimen, digamos, ¿no? Pero hay esto con el padre, ¿no? Coincidentemente estas situaciones con el padre, que es así, irresponsable, no está presente, ¿no? O en películas también como las de Spielberg, eh, o también en esa película de Funny Games de Haneke, eh, donde el padre no se redime. También hay un padre ahí que no existe, ¿no? Está allí, pero realmente no tiene autoridad, digamos, ¿no? En el marco del, familiar, digamos, ¿no? Y no tiene ningún protagonismo, por el contrario, ¿no? Eh, y así, también en la saga de Saw, también hay un poco eso con el padre, ¿no? Un declive de esa autoridad paterna, ¿no? Entonces, el otro que no existe, ¿no? El otro que no existe, el padre que no existe, eh, como que me libera, ¿no? Ya no voy a hacer sacrificios, ¿no? Que involucran, que tienen que ver con el involucramiento en una comunidad con otros, ¿no? Y perder mi goce. La existencia del otro simbólico, o su predominio implicaba diligencia, desprendimiento, sacrificios en nombre de ideales colectivos, de ideales en la sociedad, ¿no? Sin el otro me libero de ese compromiso social, digamos. Si hablamos de un otro simbólico que no existe, de la muerte del otro, hablamos de un sujeto que ya no cree en una comunidad universal. Lo que viene a darse, supliendo eso, es un orden que ya no toma en cuenta el otro, eh, es decir, un orden de tipo narcisista, como una suerte de orden P simbólico, ¿no? Un orden narcisista que eh, constituye individuos que creen que se asumen como autosuficientes, ¿no? Por más individualista que nos parezca la gente de hoy, eh, pocos son los que actúan en realidad eh, de acuerdo con la singularidad de su deseo, ¿no? Porque el individualismo no tiene que ver con la singularidad. El narcisista, el otro, el semejante, es un rival, ¿no? O es un otro del cual puedo servirme para mis intereses, como, como en el orden imaginario, ¿no? El orden materno presimbólico, en el que no operaba el nombre del padre, el significante fálico no operaba. Eh, y bueno, ahí estoy en disputa con mi hermano por ocupar el objeto de deseo de la madre, ¿no? Eh, entonces el orden del imaginario es el orden del yo, ¿no? De la imagen especular, de la fantasía, ¿no? Un orden narcisista como un narcisista, digamos, se asume como centro del mundo, ¿no? No le va a imponer no se le va a imponer algo, ¿no? Y no va a él asumir algo que no tenga que ver con que él está, digamos, en el centro, ¿no? No se va a involucrar en nada de eso que tenga que ver de repente con la comunidad, ¿no? Cuyo centro no esté él allí, ¿no? En cuyo centro no esté él, ¿no? Pero claro, sí, puede incluirse de repente en pequeñas comunidades, en pequeños colectivos, ¿no? Es lo que dice Uyus.
que se constituyen alrededor de determinadas particularidades, ¿no? Pero de lo que da cuenta, lo simbólico, claro, su existencia ya implican algo de lo simbólico, ¿no? Sin embargo, aquí Uyus se enfatiza un poco en el goce, ¿no? En que son más que todo comunidades de goce, ¿no? Eso es enfatizar, ¿no? El orden narcisista e imaginario no constituye ideales en relación con los otros, con la comunidad. No va a buscar el goce perdido a través de un espacio social más amplio, sino ideales en relación con el gran otro, con el espejo. Es el ideal del orden del yo ideal, ¿no? Que la madre imprime al individuo presubjetivo, ¿no? No ha operado la castración simbólica, ¿no? El yo ideal implica un súbdito que procura el amor de un otro imaginario, ¿no? Un otro completo, sin falta, la madre omnipotente, ¿no? Entonces, el individuo se cobija en esa completud imaginaria, en el regazo materno, ¿no? Y no va a salir de allí, a menos que ese gran otro revele su falta, ¿no? Su inconsistencia, o que intervenga un tercero, ¿no? El padre simbólico, ¿no? Uyú señala que el capitalismo tardío no es una civilización, en el sentido de que no es un orden simbólico que proponga metas colectivas, sino un orden del tipo imaginario, en el cual cada individuo compite con los demás por ser amado por ser amado por el gran otro, ¿no? Por ser amado por el gran otro. O sea, por cumplir con el gran otro, por ser el exitoso, por ser el tipo competitivo, el emprendedor que tienes que ser, ¿no? Según el gran otro, ¿no? Hay una presión imaginaria por encarnar el objeto que es amado por el otro. Ese objeto soy yo quien completa al otro, y así voy a ser amado, ¿no? Por eso es el orden del imaginario, ¿no? O al menos eso es lo que prevalece, a lo que empuja el capitalismo, ¿no? Pero como decía, lo simbólico no es que muera, no es que muera el otro, no es que desaparezca, ¿no? El capitalismo tardío carece de ideal del yo, ¿no? Mientras que el ciudadano desea ser reconocido por la forma en que explota su singularidad para mejorarse y mejorar la sociedad, ¿no? El sujeto capitalista se ocupa solo o por ser reconocido, de acuerdo con los términos que preestablece el mercado, ¿no? Y sin ideal colectivo, ¿no? Este sujeto está desprotegido frente al goce que es asocial y que promueve el mercado, ¿no? Entonces, con esto vendríamos a decir que la sociedad civil, la comunidad política, eh, se construye desde abajo, ¿no? Desde las luchas por la democratización, ¿no? Y no desde, digamos, del sistema, ¿no? Lo simbólico se va como que instituyendo, construyendo este, desde abajo, ¿no? Más bien del sistema como que se impulsa, se motiva para que esto que tiene que ver con la pulsión, con el goce, se acreciente, ¿no? Y haya como que una mayor dependencia, sin filtro, sin mediación hacia los sujetos, ¿no? De parte del otro. En cuanto a la ideología, Uyus, siendo a Zizek, se da en los términos que plantea Sloterdijk, ¿no? Ellos saben que lo hacen y sin embargo lo hacen, ¿no? El cínico se cree no engañado por la ideología dominante, ¿no? Se cree no engañado, ¿no? Porque la critica, porque se burla de ella, ¿no? Bueno, a ella le importa un bledo eso, ¿no? Pero con tal de que actúe como se supone que debe actuar, de eso se trata la ideología, ¿no?
solo exige una mínima participación material, ¿no? No importa que uno no crea en los ensueños de los comerciales, de las telenovelas, etcétera, ¿no? Lo importante es que se adquiera este hábito de verlos, ¿no? Y que ya no puede concebir la vida sin mirar o sin ser mirado por la televisión. O sea, allí está la ideología, dice Uyus siguiendo a Zizek, ¿no? Entonces, no importa que no crea en la felicidad prometida por el mercado, ¿no? La ideología, el mercado, toma su cargo, ¿no? La creencia. A mí solo me pide que consuma, ¿no? Y lo esencial es que con mis actos yo sigo legitimando la validez de esas promesas, ¿no? A ver, eh, en la, en la época victoriana el sujeto se culpa de no estar a la altura de los ideales burgueses, ¿no? En nuestra época la culpa es por no estar a la altura de los ideales perversos del goce, dice Euyus, ¿no? Antes la ley prohibía el goce. La sociedad hoy más bien conmina eh, a distanciarse de los ideales, de las virtudes colectivas, eh, y a hacer valer su derecho a gozar como individuo, ¿no? En detrimento, a expensas de los demás, ¿no? Más bien es la falta de goce lo que se siente como falta de moral, ¿no? Eh, Como que se pierde un tanto el pudor, ¿no? Y seguimos ahí con el goce, ¿no? Vamos como que por más obscenidad, ¿no? Eh, en la misma obediencia hay un goce oculto, dice, ¿no? Hay un goce en el obedecer a este imperativo superyoico, eh, eh, y esto lleva, ¿no? A este plus, este plus de goce, esta obscenidad, ¿no? Por ejemplo, refiere Uyus en el cristianismo, ¿no? En la identificación con este Cristo sufriente, cuando el creyente se autoflagela, así como Santa Rosa de Lima, en la autoflagelación hay goce, ¿no? Hay goce, ¿no? En la obediencia. En cuanto más obedezco, más está ahí el super yo para seguir exigiendo más, y también este goce está allí, ¿no? Está allí presente, ¿no? Sosteniendo eso, ¿no? Entonces, nuestra época es así, es perversa, porque el sujeto se relaciona con una ley superyoica que comanda este goce, ¿no? La perversión no es una simple desviación social o psíquica, es una estructura en la cual el sujeto se pone en condición de objeto, de instrumento del otro, de la voluntad de goce del otro, ¿no? Eh, el perverso sabe con certeza cuál es la voluntad del otro y qué debe hacer para satisfacerlo. Asume que la satisfacción de su goce es la expresión directa de lo que quiere el otro, de la voluntad del otro, ¿no? Un otro que es imaginario, que es completo, ¿no? Este, eso, ¿no? Entonces hay coordenadas subjetivas en todo orden social. Y las nuevas coordenadas del capitalismo global se escriben en el cinismo y en la perversión, ¿no? La depresión de hoy eh, tiene que ver con la perversión y no con la neurosis, como antes. Antes no me atrevía no me inhibía y no podía y sufría, ¿no? Ahora la culpa es por no gozar, dice Uyus también. Eh, por no gozar lo suficiente es la culpa ahora, ¿no? Eh, Otro fenómeno que Uyus describe es la obediencia y la perversión. El individuo es súbdito del mandato a gozar. Los sujetos han tomado, digamos, el relevo de sus funciones disciplinarias, ¿no? Ya no es un otro quien ejerce la vigilancia y la coerción, sino son los mismos sujetos los que se vigilan y castigan a sí mismos, ¿no? Hablamos, por ejemplo, del caso de la autoflagelación, por ejemplo, ¿no? Entonces, eh, ellos se da cuenta de esta paradoja en el mundo contemporáneo, ¿no? Desaparece el gran otro, pero el individuo no es tan libre como, no es tan libre, incluso es menos libre, ¿no? ¿Sí? Está más sujeto, digamos, al otro, ¿no? Que antes, que existía un otro, ¿no? Simbólico.
Y en realidad la inexistencia del gran otro, dice Uyuz, es el punto de partida de un nuevo proyecto totalitario, ¿no? Que pretende eliminar lo más singular del individuo en nombre del individualismo. Uyuz señala que hay un totalitarismo individualista. Y el individualismo efectivamente no garantiza el ejercicio de la libertad subjetiva, no garantiza el ejercicio de esa libertad en términos subjetivos, ¿no? Y este cinismo contemporáneo es la base, digamos, sobre la que se erige esta estructura perversa que hace al sujeto un objeto del gran otro que es el mercado, ¿no? Un gran otro imaginario. Entonces, la posmodernidad, ¿no? Dice Uyuz, implica la alienación del sujeto en la posición de objeto. De objeto instrumento de la voluntad de goce del otro, ¿no? El objeto ha triunfado sobre el sujeto. Ahora, esta es una actitud que ha echado hondas raíces en el mundo criollo, ¿no? En el mundo criollo, ¿no? La tradición autoritaria, oligárquica, ¿no? Lo que llama Uyuz el ello oligárquico, desvanecido por la época, por la globalización, digamos, no es que haya desaparecido o se haya terminado, ¿no? Él dice que persiste como fantasma, ¿no? Esta voluntad de patrón, también del súbdito, ¿no? Voluntad de súbdito, digamos, se sigue dando, ¿no? Como cuando, estos ejemplos, ¿no? Como cuando se aceptan pésimas condiciones laborales, cuando ya no se está dispuesto a desafiar la voluntad del patrón, ¿no? Todavía persiste ese ello, digamos, como fantasma, ¿no? Ahora, el fantasma oligárquico se conjuga con esta ética individualista para consolidar un sistema laboral, nuevas reglas de juego, para personas que, digamos, ya no son ciudadanos, sino súbditos. Súbditos que, que ascienden socialmente, ¿no? Y el ascenso tiene que ver con ser súbdito, ¿no? Con congraciarse con el patrón, ¿no? Uyuz, en uno de sus artículos de este mismo texto de Nuevos Súbditos, indica que la pendejada es una expresión del mandato superyoico a maximizar el goce, ¿no? En el sujeto criollo, ¿no? La tradición criolla se ha constituido en un impulso transgresivo, ¿no? Ha sido su característica, el impulso transgresivo, ¿no? Lo transgresivo es una forma de goce obsceno que para nada cuestiona la ley, ¿no? Y acá Uyuz distingue entre lo subversivo y lo transgresivo, ¿no? Lo subversivo no cuestiona la ley, lo subversivo sí. Lo transgresivo más bien es un suplemento del otro, ¿no? De la ley, ¿no? Y bueno, lo subversivo sí cuestiona la ley, ¿no? Y sí la agujerea, ¿no? Sí busca cambiarla, transformarla, eliminarla, etc., ¿no? Entonces decía que el sujeto criollo, con esta base transgresiva, va a empalmarse con el cinismo, con la perversión que viene con el tardocapitalismo, ¿no? Lo que se constituye aquí dice Uyuz, es este imperativo de la pendejada, ¿no? El imperativo capitalista, con este imperativo del goce capitalista, se empalma entonces con esta disposición transgresiva del sujeto criollo, y con ello el sujeto criollo se vuelve más impaciente, más violento, ¿no? Se vuelve un ser sin escrúpulos, dice, ¿no? Tenemos al pendejo que considera que la transgresión, ¿no? El daño al otro, ¿no? Es la condición para sobrevivir y ganar. Bueno, y el Lorna, cerrando el circuito, digamos, se abstiene de reclamar
por miedo a ser estigmatizado, ¿no? Como Lorna, ¿no? Y asume la fantasía que sostiene ese circuito de dominación, eh, pendejo Lorna, de que si es estigmatizado es porque se lo tiene bien merecido, ¿no? Por su condición de Lorna. Y así se hace cómplice en realidad de la pendejada, ¿no? Reproduce, sostiene ese circuito, ¿no? En relación con con ese fantasía, con ese fantasma, ¿no? Está este fantasma de que el peruano es pendejo, ¿no? Está ese fantasma, ¿no? Eh, o también está esta actitud resignada, ¿no? Que adopta cierta impostura, ¿no? Y que es propia del canalla, ¿no? Que no se puede hacer nada, ¿no? Que todos los políticos roban, ¿no? Que roba pero hace obras, ¿no? O sea, esta es la base subjetiva para aceptar un sistema y una sociedad corrupta, ¿no? O sea, eso, ¿no? Ahora, no es que no es que el criollo se identifique plenamente con las fantasías de la oligarquía y de la pendejada, ¿no? Pero al distanciarse del otro y de los deseos de luchar por una sociedad mejor, más justa, acepta que la realidad nacional sea formada por esta alianza, ¿no? Entre lo peor del mundo criollo y lo peor del capitalismo, ¿no? Ahora, todas estas coordenadas cínicas, perversas, tienen todo que ver con el régimen fujimontesista, ¿no? Fujimontesista con C, y el pesinismo, ¿no? Con C. Eh, con el ingreso de la globalización al país, el fujimontesinismo fundó un pacto eh, fantasmático, digamos, entre el ello criollo oligárquico y el super yo capitalista, a expensas del yo racional. La alianza entre el ello criollo oligárquico y el super yo capitalista, a expensas, en detrimento de este yo racional, ¿no? La identidad cívica, la identidad democrática, ¿no? El ciudadano, etc. O sea, al encarnar al padre transgresor, eh, el amo perverso, ¿no? El amo perverso, hicieron de la pendejada un mandato superyoico. El cínico criollo gozaba de las fantasías perversas del fujimontesinismo, ¿no? Eh, y bueno, la fantasía puede servir de soporte al discurso público, simbólico, ¿no? Siempre y cuando, ¿no? Ella se insinúe, ¿no? Se exhibe entre líneas, dice Uyus, ¿no? Y es lo que hacía Fujimori, ¿no? Se sabía que Fujimori era un dictador, un corrupto, y por ahí había una condena moral, pero siempre estaba esta risa cómplice, ¿no? Que delata una admiración por su ingenio, por su frescura, ¿no? Eh, y bueno, el apoyo a Fujimori no solo sea por ser padre autoritario, sino porque además encarnaba entonces a este padre transgresor y pendejo, ¿no? Entonces, la pendejada estaba como una virtud, ¿no? Era un padre amado por ser transgresor y pendejo, ¿no? Por encarnar eso y no ocultarlo, ¿no? O mostrarlo con sutileza, ¿no? Y ese ingenio también genera una identificación. Cosa que no pasó con Toledo, dice Oyuz, ¿no? Con Toledo, con los que vinieron después, ¿no? Bueno, García también tiene algo de eso, ¿no? Pero Fujimori era como que un canalla honesto, ¿no? No era un mentiroso. Porque sí, con sus sutilezas e ingenio revelaba eso, ¿no? Que era así. Entonces hay un goce que acompaña al acto transgresivo y a la violencia ejercida por el Estado, de parte de los sujetos. Y bueno, algo de esta pendejada, este fantasma de la pendejada, eh, persiste, ¿no? Y hace que se sienta cierta nostalgia en algunos sectores sociales, ¿no? En el que se ha impregnado este imperativo de ser pendejo, ¿no? Eso también tiene efectos otros, ¿no? En algunos sectores en el que es, efectivamente este imperativo ha pegado, ¿no? Eh, y esto también se expresa en los políticos, ciertos políticos, ¿no? Que toman a las arcas del Estado como botín, ¿no? A los ciertos empresarios, ¿no? Este, a tomar a sus empleados como peones, ¿no? Eh, como si se tratara de un latifundio, ¿no? Pre-Velasco, ¿no? Y, bueno, y eso está en todos lados, ¿no?
Eso está en todas las, este fantasma, este imperativo, ¿no? Este imperativo como virtud de la pendejada, ¿no? Por ejemplo, el llamar huevón al otro es muy actual en el diálogo cotidiano, ¿no? En relación con justamente con ese ideal de ser pendejo, ¿no? Y eso es lo que he dejado, ¿no? Hay muchos circuitos sociales de dominación y se trata, dice Uyus, de no identificarse con el amo, ¿no? Con el pendejo, sino con el excluido, sino el lorna del sistema pendejo, ¿no? Pero no en tanto esta identificación, no en tanto su existencia tal cual, correcta, positiva, ¿no? Sino identificarse con el lorna, pero en su negatividad, en aquello que él es, pero no sabe aún, dice Uyus, ¿no? En la singularidad, ¿no? En la singularidad. Juan Carlos Uyus hace un juego de palabras, ¿no? Llama sin lugaridad, sin lugar, sin lugaridad, jugando con el significante sin lugar y sin lugar separado y sin singular, ¿no? Y Uyus, este libro, que analiza varias películas, analiza esto, por ejemplo, con los X-Men, con los X-Men. Y aquí señala que se presenta el antagonismo social entre las comunidades minoritarias y el Estado-nación. Este es el drama político de la comunidad sin lugar, que lucha por hacerse un lugar. Y claro, por la salida posmoderna, multicultural, tolerante, por parte del padre o el Estado, pero también se trata de la construcción de una nueva comunidad, ¿no? Ve eso allí Uyus, ¿no? En esa película, ¿no? Que hay eh, esa expresión de búsqueda de lo singular, ¿no? Eh, y la identificación con eso, ¿no? Con el excluido en relación con esa búsqueda, ¿no? Y no quedarse solo meramente en el circuito, ¿no? Eh, También menciono otras películas, otros ejemplos de cine en el que se presenta este síntoma de la sin lugaridad, ¿no? Creo que se termina muchas veces en una suerte de eh, soluciones mágicas, liberales, ¿no? Como en la película de Ants, Hormiguitas, o en B-Movie, ¿no? También hay esta situación del excluido, del dominado, del marginado, que busca un espacio, construirse un espacio propio, singular, ¿no? Y bueno, con eso justamente hay que identificarse, ¿no? Y no en tanto con el excluido, marginado, explotado, que sostiene también ese circuito de dominación, digamos, ¿no? Entonces, no se trata de restituir la figura vieja del padre, ¿no? Ni buscar un nuevo amo, ¿no? Es decir, eh, eh, se trata más bien de instituir el nombre, dice él, como una instancia creadora, poética, que autoriza un nuevo sujeto. Un yo ciudadano, una comunidad, un nuevo lazo o pacto social, ¿no? Y ese recuperar del nombre del padre a darse desde la dimensión del síntoma, dice él, ¿no? Ese recuperar el nombre del padre ha de darse desde el síntoma, ¿no? A fin de nombrar lo real del síntoma que se encuentra oculto, que se encuentra en tensión, que irrumpe con violencia, ¿no? Hay que atravesar la fantasía, identificarse con los antagonismos reales que ella obtura, ¿no? Deforma. La identificación entonces que plantea Oyus es una identificación política, una identificación con el síntoma, una identificación con el excluido, con el sin lugar, ¿no? Por ejemplo, la economía informal, ¿no? Es un síntoma de la relación formal entre la burguesía nacional y la globalización capitalista, ¿no? Él dice, no vamos a identificarnos con los informales en tanto informales, ¿no? En su existencia positiva. Porque en su existencia positiva él es un sujeto también transgresivo, un agente del sistema, ¿no? Por
por utilizar una categoría de Matrix, ¿no? Sino identificarnos con sus esfuerzos por sobrevivir, ¿no? Por construir un espacio o algo nuevo, ¿no? Están los embates del capitalismo global, ¿no? Bueno, esto más o menos habla en algunos capítulos de ese texto, ¿no? Ubiyus. Bueno, aquí lo dejo con Ubiyus y voy a ver el siguiente. El autor, Yanis Stavrakakis, es un teórico político griego-británico, ¿no? Él tiene textos muy importantes, como el que vamos a ver ahora, como Lacan y lo político o la izquierda lacaniana, ¿no? En la izquierda lacaniana él acuña esta categoría, ¿no? Y realiza una cartografía de los teóricos que toman mucho de los postulados de Lacan de una u otra forma. Tenemos a Zizek y a Badiou, que son los más lacanianos, que emplean mucho más de Lacan, ¿no? La teoría de Lacan, que los otros. Ellos, Zizek y Badiou, inciden en lo real, digamos, en una política de lo real. Están también la Chloe Mouffe, que proponen la disputa hegemónica, democrática, en el campo simbólico, y toman a Lacan como a otros autores. También incluye a Castoriadis, como un ex lacaniano en realidad, que incide más bien en lo imaginario, ¿no? Que entiende lo imaginario como producción, Castoriadis. Entonces, en Lacan y lo político, Stavrakakis propone una teoría que permite la posibilidad de pensar la relación entre psicoanálisis o con las ciencias sociales. Este libro es el de 1999, ¿no? Este libro lo estructura, lo divide en el sujeto, el objeto, una teoría política lacaniana, más allá de la fantasía, y la democracia y ética del psicoanálisis. Stavrakakis hace uso de categorías y conceptos centrales en la teoría lacaniana, ¿no? Como herramientas para el análisis sociopolítico, ¿no? Como sujeto, falta, demanda, imposibilidad, la tríada real, simbólico, imaginario, la identidad o identificación, la fantasía o fantasma y demás, ¿no? Otra vez, ¿no? La identidad es imposible, ¿no? Lo que hay son identificaciones. La teoría de Lacan señala eso, ¿no? Ahora, que la identidad, entendida como identidad plena y esencial, es imposible, da cuenta de su registro, ¿no? Pertenece al registro de lo imaginario, ¿no? La identificación es del orden del sentido, ¿no? El sentido es lo imaginario más lo simbólico. Y es el yo y el sujeto que se constituye en relación con un otro social. Entonces, ¿cuál es la esencia del sujeto? Es la falta de esencia, dice Stavrakakis, ¿no? No hay esencia en el psicoanálisis lacaniano, ¿no? Y es en el registro de lo simbólico, en el campo de las representaciones, en el que el sujeto puede ser tal sujeto, ¿no? Y construirse una identidad más o menos estable, ¿no? Estable y más o menos coherente y consistente en el espacio social, ¿no? Entonces, la identificación es el mecanismo a través del cual se construye la subjetividad. Un sujeto asimila un aspecto, una propiedad, un atributo de otro y se transforma total o parcialmente, ¿no? Dice Stavrakakis. Pero el horizonte es siempre el fracaso de la identidad plena, ¿no? Los objetos de identificación son todas esas construcciones discursivas socialmente disponibles, ¿no? Y ello incluye a las ideologías políticas, ¿no? Un objeto de deseo también puede ser la ideología política, ¿no? Que también es un objeto de identificación, ¿no? Es por eso que se propone esta categoría de políticas de identificación. Identificación en relación, en torno de objetos que son
ideologías políticas también, ¿no? Entonces, lo social es el lugar donde están, donde se originan, donde se construyen los objetos de identificación, que son constitutivos de la identidad, digamos, entre comillas, ¿no? De la identidad sociocultural. El sujeto es un sujeto barrado, es un sujeto no suturado, un sujeto atravesado por la falta, por esta distinción entre significado y significante, ¿no? Eh, digamos que en la triada real, simbólico, imaginario, son las formas posibles de su experiencia subjetiva, ¿no? Y la falta es porque se perdió el goce total con la madre, ¿no? El goce presimbólico, por efecto de la castración simbólica paterna, ¿no? Stavrakakis también llama a jouissance al goce, ¿no? Jouissance la categoría que señala eh, Stavrakakis en relación con el goce, ¿no? Entonces, la institución simbólica, la ley, crea el deseo, eh, busca capturar ese goce o esa jouissance perdida, ¿no? Eh, el sujeto barrado, atravesado por la falta, procura permanentemente alcanzar el imposible del objeto perdido, para satisfacer el deseo, ¿no? Para construir una felicidad, para construir su identidad más o menos estable, ¿no? Y esto es continuo, ¿no? Esto es a través de continuos actos de identificación con objetos, que pueden ser objetos sociopolíticos con los cuales puede identificarse, ¿no? Entonces, el deseo debe entenderse como un producto social, que ya está presente en la sociedad. En tanto haya estos deseables en la sociedad, ¿no? Como también esto se materializa concretamente en la experiencia social con un otro, ¿no? En cuanto a la realidad social, Stavrakakis señala que tanto la realidad social u objetividad social, como él le llama, eh, eh, no es una estructura cerrada, estructura plena, ¿no? Porque en la realidad social hay fallas, hay agujeros, ¿no? Es un campo discursivo de representación que se estructura sobre la base de la exclusión, de la represión y demás mecanismos de defensa, digamos, ¿no? O sea, esto que se excluye es lo real, ¿no? Y esto real retorna sintomáticamente en protestas sociales, por ejemplo, ¿no? Y el síntoma se suele estigmatizar, ¿no? Se patologiza, ¿no? Y entonces esta es la ontología propiamente lacaniana, ¿no? Esta ontología de la realidad fallida, de la falta, de los intentos imposibles de simbolizar lo real, ¿no? Entonces lo político viene a entenderse como los intentos de construir ese objeto imposible, ¿no? Que es la sociedad. Eh, Él habla del objeto perdido, del objeto A, que puede encarnar ese universal, que puede articular a las demandas particulares. Como había señalado antes, Stavrakakis no, creo que no lo había señalado, ¿no? Stavrakakis es afín a la, a la teoría de la hegemonía de Laclau y Chantal Mouffe, ¿no? Bueno, este objeto colectivo, digamos, de deseo, por decirlo de alguna forma, encarna entonces la promesa de la plenitud colectiva, ¿no? Eh, la, la concepción del poder está asociada al significante. El agente de ese poder, el nombre del padre o alguna autoridad social, ¿no? Y también está el poder imaginario, que es el juego del amo y el esclavo, ¿no? El que uno destruye al otro en tanto enemigo, ¿no? Eh, y el poder simbólico, ¿no? Que se basa en el pacto, en el reconocimiento de la diferencia, ¿no? Ahora, esos objetos
esos objetos A se sostienen en la fantasía o en el fantasma, ¿no? Imaginario, ¿no? Eh, esta escena que les comentaba la semana pasada de la película eh, Vértigo, ¿no? La fantasía del protagonista, Scotty por estar con Madeleine, la mujer muerta, su objeto de deseo, ¿no? Esta fantasía sostiene el deseo de objeto. Podemos decir también lo que aconteció con la izquierda política del siglo pasado, ¿no? Eh, la izquierda persigue un objeto que está del lado del ideal, ¿no? Y ese deseo se sostiene en la fantasía de la utopía. Entonces, hay ahí un guión eh, fantasmático que se constituye, ¿no? Eh, nosotros pensamos, cuando perseguimos algo, hay que ver, digamos, qué fantasma está operando allí, ¿no? Cuando estamos, de repente, eh, buscando hacer algo, pensando en hacer algo de repente, o en otro, otras personas, en otro grupo de personas, ver qué fantasma puede que esté operando allí, o qué fantasía puede ser que esté operando allí, ¿no? Entonces, Stavrakakis señala que la construcción social es posible porque los significados no están atados al significante, ¿no? O sea, las cosas no son estables y fijas para siempre, ¿no? Son sentidos en cadena, ¿no? Que de modo contingente sostienen la realidad. Y son estas cadenas significantes que se mantienen en el tiempo, ¿no? A modo de continuidad, que pueden tomar formas, ¿no? Y esto es la metonimia, ¿no? Habría que ver, por ejemplo, en el contexto de la protesta social, cómo se ha movido la cadena, ¿no? Cómo se han desplazado los significantes en relación con la democracia, la paz, la violencia, la corrupción, no sé, ¿no? Bueno, ese desplazamiento, sin que haya un cambio de situación, es la metonimia, ¿no? Y la metáfora es cuando hay una sustitución de una palabra por otra, cuando otra categoría viene a condensar la nueva situación, ¿no? De repetición que se ha gestado, ¿no? Metonimia, metáfora, ¿no? Una tiene que ver con el desplazamiento y otra tiene que ver con la sustitución, ¿no? No es que haya, digamos, puro flujo y un mundo de psicosis, sino que hay una fijación relativa del sentido, ¿no? Y esta fijación del sentido relativa se da a partir del llamado punto de almohadillado, o también llamado point de capitón. Eh, la metáfora paterna es un ejemplo de point de capitón, de punto de almohadillado, ¿no? Eh, y es cuestión o es función de la hegemonía establecer ese punto de anclaje, de point de capitón, ¿no? El psicoanálisis se podría decir que está en las antípodas de las teorías de la acción racional, ¿no? Sobre todo porque estas teorías de la acción racional eh, subrayan la importancia de la racionalidad instrumental, ¿no? También por su método individualista, ¿no? El individualismo metodológico de las teorías de la acción racional no va a aceptar el deseo o el inconsciente en su esquema, ¿no? Porque está más allá de la conciencia y el yo, digamos, ¿no? Entonces, reduce su concepción de lo social y la identidad al yo y al orden de lo imaginario. En cambio, en el lacanismo siempre hay esta dialéctica del sujeto y lo social. Es algo que también eh, Stavrakakis en ese texto de Lacan y lo político lo señala. Bien, entonces, lo político son los intentos de suturar la falta en la sociedad. Hay objetos políticos, ideologías políticas con las que nos identificamos y construimos nuestra identidad, digamos, ¿no? Nos construimos como sujetos, ¿no? Lo político emerge en la intersección de nuestra realidad simbólica con lo real del síntoma.
por ejemplo, ¿no? Es una expresión de lo real el síntoma, ¿no? O cuando el orden social está en crisis, ¿no? Eh, Al igual que Laclau y Mouffe, Stavrakakis hace una distinción entre lo político y la política, ¿no? El primero es el momento de institución del orden social, y la segunda es el sistema instituido ya, ¿no? Ligado a la administración del orden, ¿no? En ese sentido, lo político guardaría relación con lo real, ¿no? Porque no se puede representar, porque tiene carácter instituyente, subversivo, sobre el campo social instituido, ¿no? Eh, Hay unos, me salgo un poco de Stavrakakis, unos análisis de las violencias políticas en relación eh, con esta concepción de lo social instituido, sedimentado, y lo social, digamos, instituyente, real, subversivo, ¿no? Por un lado, una violencia de tipo conservadora, represiva, ¿no? Y por el otro, una violencia subversiva, y otras categorías más, ¿no? Bueno, no es tan simple, pero tiene como base estas teorías antiesencialistas, ¿no? Postfundacionales, y se apoyan en la teoría de la violencia de Walter Benjamin, ¿no? Eso también muy interesante, ¿no? Para abordar el tema de la violencia, ¿no? En el campo político, ¿no? Eh, bueno, en el texto de Lacan y lo político también se habla del lugar de las utopías políticas, ¿no? Que son pensadas como fantasías imaginarias de la sociedad reconciliada, y el lugar del aspecto ético-político, ¿no? Cómo se incorpora una ética de lo real en torno al proyecto de la eh, democracia radical, digamos, ¿no? Que es la propuesta de Stavrakakis y de Laclau, ¿no? Stavrakakis se muestra crítico de las utopías políticas y propone reorientar la imaginación política, ¿no? Habla un poco de que la política fantasmática de la izquierda ha llevado a la frustración o al fracaso, ¿no? Si les interesa el tema de la izquierda pensada desde estas categorías y a este nivel, digamos, de textos, a esta, digamos, profundidad, eh, les recomendaría también a Enzo Traverso, ¿no? Que tiene varios textos, y este en particular, Melancolía de izquierda, después de las utopías, eh, en el que, bueno, se reflexiona sobre el sujeto, ¿no? de izquierda, y cómo se ha elaborado el duelo en relación con la derrota, ¿no? Frente al sistema capitalista, ¿no? En relación con esa derrota y con su historia, y si ha elaborado duelo o si está, digamos, suspendido en la melancolía, ¿no? Es muy interesante también cómo se piensa eso, ¿no? Desde estas categorías. Y bueno, Stavrakakis asocia la fantasía de la utopía con el totalitarismo y propone explorar una teoría política eh, que reconozca más bien lo imposible de la sociedad, ¿no? Que reconozca el conflicto constitutivo, eh, eh, que el poder preserve su indeterminación y no sea asiento de un soberano en particular, ¿no? Es la misma tesis de Laclau y Mouffe, en la que se busca la institucionalización de lo político, ¿no? El proyecto de democracia radical basado en la disputa hegemónica democrática, ¿no? Entonces propone atravesar el fantasma, propone una política post-fantasmática, sin fantasma, sin fantasía, ¿no? Bueno, en torno a esto, Uyuf, por ejemplo, no se muestra así de tajante con esta postura post-fantasmática de la política, ¿no? Porque la fantasía, de alguna forma, eh, siempre está ahí el fantasma, ¿no? Y también está ahí sosteniendo también la ética, perdón, la épica política, ¿no? El mismo mito del alma matinal de María Tei da cuenta un poco de ello, ¿no? De la importancia de verse como si se estuviera en una lucha definitiva, ¿no? Eh, y por eso hay esta cuestión, esta problemática, este cuestionamiento en relación con lo post-fantasmático que tendría que ser la política, ¿no? Entonces la democracia radical aspira
a reconocernos en la falta, ¿no? Y convoca la disputa por la hegemonía, ¿no? Stark propone esta ética de lo real, siguiendo a Zizek en oposición a una ética tradicional. La ética de lo real reconoce lo real de la falta y procura acercarla, procura atajarla, y esto es reconocer la falta, esto es reconocer, preservar, ¿no? Dice, nuestros sueños, nuestros deseos, nuestros traumas, ¿no? En esa construcción que se haga, ¿no? Y la ética tradicional no reconoce lo real y más bien lo evita, le evita, ¿no? Eso, ¿no? La ética de lo real también se expresa como la identificación con el síntoma, ¿no? Lo real de nuestro síntoma. No es tanto la identificación con el ideal, sino con el síntoma de lo social, ¿no? Que es primero el reconocimiento de la falta y luego la identificación con lo que causa esta desarmonía, esta desarmonía en la sociedad, ¿no? La identificación con ese otro excluido, ¿no? Sin parte, en su negatividad, ¿no? Como cuando decimos, todos somos refugiados, todos somos gitanos, todos somos queer, etcétera, ¿no? Eso, ¿no? A ver, bueno, hasta acá hemos visto nociones o conceptos fundamentales del psicoanálisis de Freud y de Lacan, ¿no? Que son las corrientes en psicoanálisis más importantes, ¿no? Y también otras elaboraciones desarrolladas por teóricos de lo social, de lo político, ¿no? Posteriores que han servido, que han utilizado, ¿no? Se han servido del corpus psicoanalítico freudiano, lacaniano para pensar lo social, ¿no? Con Lacan se supone que un sujeto ya nace en una estructura de relaciones sociales, ¿no? De clasificaciones simbólicas, ¿no? Y no cae en el estructuralismo, ¿no? Porque esas estructuras sociales están barradas, están en falta, ¿no? Están atravesadas por exclusiones, por conflictos, por multiplicidades, por lo real del antagonismo, ¿no? Entonces la ontología lacaniana es que todo lo que produce no será lo completo, pleno, definitivo, ¿no? No hay completud posible. La realidad es no toda. El sujeto es no todo también, ¿no? Pensar que algo es definitivo es quedarse en el orden de lo imaginario, ¿no? Alienado totalmente al otro social, al binario simbólico, ¿no? Las actitudes, las conductas, los comportamientos, los impulsos, las disposiciones, los gustos, no pueden ser explicados, digamos, independientemente de las condiciones sociales, ¿no? No se trata de investigar el sentido de esos actos, no solo a través de la conciencia del actor, sino también ver el conjunto de las determinaciones que actúan en las conductas sociales, sobre las conductas sociales, ¿no? Los imperativos culturales superyoicos, las coordenadas subjetivas del ello, el marco de actuación y posicionamiento del yo, la operación de la ley de lo simbólico, y también cómo operan las representaciones imaginarias, fantasmáticas, ¿no? O cómo se manifiesta, cómo insiste el síntoma, ¿no? El deseo es otra categoría, ¿no? El deseo es lo más singular del sujeto que se materializa en objetos sociales, ¿no? Del campo de lo social, respecto a lo que es deseable y lo que no lo es, ¿no? El sujeto entonces es pura existimidad, ¿no? Lo más íntimo de mí está afuera, ¿no? En el mundo social. Eso es lo éxtimo, ¿no? Y el deseo varía en relación con los objetos que procuran la satisfacción, ¿no? Y varía también con la experiencia social, ¿no? Y también la pulsión está allí, pero este es inmutable, ¿no? Ya que impulsa sin cesar hacia la satisfacción, hacia el plus de satisfacción. Y la sociedad capitalista se nutre de ese plus, ¿no? Así como las máquinas de Matrix con los humanos reales, que los tienen ahí conectados, ¿no? Ahora, eso, ¿no? Ahora, el individuo eh, no se reduce a la dimensión del actor social, ¿no? Determinado por sus condiciones concretas de existencia, ¿no? Hay un núcleo de la subjetividad que no se puede o que no se deja socializar. Eso tiene que ver con el deseo, con el goce, ¿no?
que no tiene forma, no tiene significación, ¿no? Sino que se corporaliza, se materializa socialmente, ¿no? O se somatiza de alguna forma, ¿no? El deseo toma la forma lineal, toma la forma de una trayectoria lineal, el, ¿no? Hacia el objeto que se perdió, ¿no? El goce es el placer en el dolor que se cruza en dicha trayectoria, de modo insano, y la pulsión no deja de empujar a ello, ¿no? Eh, para el psicoanálisis, la existencia del sujeto solo puede pensarse socialmente, en relación con un otro, ¿no? En las relaciones intersubjetivas primordiales, ¿no? Ya el niño está con la madre, ¿no? Es súbito de ella, de su deseo, ¿no? Y se alinea con lo que dice ella de él, ¿no? Esta investidura del niño es alienante y es estructurante. Y el niño debe matar eso, ¿no? A ese niño súbdito, ¿no? A ese niño imaginario, que es el niño del deseo de este otro, para tener un lugar en el mundo, digamos, ¿no? Un lugar en el mundo por sí mismo, en el mundo social. Y allí debe entrar a tallar el agente simbólico, ¿no? Que saca al niño, ¿no? O niña de esa relación simbiótica, incestuosa, ¿no? De goce pleno, de simbiosis, ¿no? Y bueno, con esa pérdida del goce primordial, se ha de buscar la felicidad afuera, en el campo social, con los objetos sociales, en los intercambios sociales secundarios, digamos, ¿no? Se trata, decir, de que ese individuo sea amado por sí mismo y no a causa de ser ese niño ideal, ¿no? En sí. Entonces, con Freud ha de pensarse, ha de analizarse la huella de la historia, ¿no? De la historia familiar y social, el cómo se está expresando el proyecto paterno en la subjetivización, en la socialización, ¿no? Dentro de ese horizonte social en el que está enmarcado, ¿no? Si su desarrollo sexual fue óptimo, ¿no? Tendría más herramientas para afrontar las situaciones sociales y forjar lazos sociales, digamos, más estables, ¿no? Pero si no, tendrá dificultades y podrá querer de repente seguir completando, sosteniendo perversamente al otro imaginario, o rechazará la realidad al modo del psicótico, ¿no? Entonces, la realidad social preexiste el sujeto, ¿no? Nunca va a haber complementariedad plena con el otro, eh, y esto el sujeto lo va a experimentar con malestar, ¿no? Su yo, la identidad se construye en base a identificaciones en torno a determinados objetos sociales, ¿no? Objetos que deberían suturar la falta en la sociedad, para terminar con ese malestar individual o colectivo, ¿no? Y según sea la forma de su ideal, quizás se dedicará a su familia, como si este fuera el supremo bien, ¿no? Se aislará del mundo, recurrirá a la intoxicación para no sufrir, buscará hacerse un nombre y cumplir con el imperativa cultural, ¿no? Quizás otra cosa, o vincularse con otros en una comunidad narcisista, o de repente en una comunidad simbólica, ¿no? Artística, política, cultural o contracultural, ¿no? O identificarse quizá con una ideología política en nombre de un bien colectivo también, ¿no? Entonces, la clave es que las identidades no son esenciales, ¿no? Solo se trata de posiciones subjetivas eh, que se colocarán dentro de una u otra forma, ¿no? En relación con el otro sociosimbólico, ¿no? Una es dar por sentado y definitivo con su habla y especialmente con su práctica cotidiana el discurso social del amo, ¿no? Que se impone, y otra es situarse en una posición no toda, ¿no? En la posición mujer, digamos, ¿no? Que no tiene que ser necesariamente por medio de la vía política militante, no tiene que ser necesariamente así, sino de una u otra forma uno puede poner en cuestión, incomodar, desenmascarar, demandar al otro, ¿no? O también se puede quizás unir con otros en un movimiento crítico o ponerse del lado del excluido, del síntoma, ¿no? Como salidas del sujeto que tiene frente a la situación, digamos, de malestar que le procura el estar en el orden social, simbólico, ¿no? Y bueno, eso sería el contenido de este curso, ¿no? Denominado Psicoanálisis y Sociedad. Bueno, hay mucho más por decir, pero por ahí un tema no se tocó, ¿no? Pero creo que lo fundamental sí se ha abordado y, eh,
Son temas muy complejos, pero creo que ha sido un curso que ha tocado los temas que debían tocarse. Eh, y es complejo y son temas además nuevos, ¿no? Que solamente que suelen tocar de repente en los niveles de posgrado, ¿no? Espero que se haya entendido todo, que haya sido claro eh, al transmitir este saber que es, como decía, complejo y vasto. Y bueno, he procurado hablar sin tanta jerga también, porque hay mucha jerga en el psicoanálisis, en la teoría. Eh, y eso, ¿no? Espero les sirva, les sea útil para sus reflexiones, para sus investigaciones, incluso para su día a día, ¿no? Sus elecciones de objeto, digamos, ¿no? Aspiro que eso, ¿no? Que esto que se ha dicho de alguna forma les quede también más allá del conocimiento probablemente académico, ¿no? Eh, Hablamos de la subjetividad y eso nos implica, nos toca de alguna forma, ¿no?